Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un capítulo más de Salud Incluyente. Y este capítulo estamos cerrando con broche de oro y de manteles largos nuestra segunda temporada porque nos acompaña una mujer a la que yo admiro mucho. Estoy súper emocionada. Bueno, o sea, soñé con esta entrevista, creo que como por una semana, te lo juro que anoche estaba soñando que te entrevistaba. Y Qué estoy nervios. enormemente agradecida porque hayas invitado, bueno, porque hayas aceptado la invitación. Magdalena Piñeiro, de verdad que es un honor estar aquí contigo. Soy tu fan completamente desde que te vi por primera vez. Estoy completamente enamorada de tu trabajo, enamorada de ti, enamorada de tu personalidad. O sea, es una cosa que te sigo por todos lados. Me sonrojo Y toda. Gracias. nunca, o sea, me hubiera podido imaginar que yo estoy como, no sé, o sea, como el niño que está entrevistando a su superhéroe, así me siento en este momento. Bueno, me sonrojo, en serio. No sé qué decir, me quedo sin palabras yo ante los halagos. Pero nada, que gracias por invitarme. Yo encantada de la vida de tejer redes con activistas gordas, con compañeras, que al final de esto se trata, de que lo tumbemos juntas. Muchísimas gracias, muchas, 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 muchas gracias por estar aquí, de verdad. Y bueno, o sea, que te digo, leí el libro de Stop Gordofobia y entre lágrimas y coraje también un poco, pero yo creo que fue la primera vez en toda mi vida que no me sentí sola. Entonces, tu forma de hacer el trabajo tiene esa magia de llegar a las personas y que dejen de sentir que estamos solas, ¿no? O sea, eh, por primera vez puedes sentir como, oye, entonces no soy la única. Hay otra persona en otro lugar que se siente igual que yo, ¿no? Entonces, porque una cosa es saber, ¿no? Sentir, pero lo que tú haces, que es ese talento y esa magia para transmitirlo, bueno, o sea, es algo que muy pocas personas tienen, ¿no? Entonces, saber comunicar con tanta maestría lo que has hecho, todo lo que has visto, es una cosa total y absolutamente maravillosa. Une personas y te aseguro que tu trabajo está uniendo eh, al mundo. Tienes tu lugar ganado en la historia como una de las mujeres que cambió el mundo, te lo aseguro. Bueno. Eso, mira, por una vez voy a decir, me queda grande, tal, algo que me queda grande, pero todo me queda pequeño, empezando por la camiseta que llevo puesta. Pero bueno, gracias, agradezco tus palabras y sobre todo tus palabras a mi trabajo, porque yo creo que, o sea, que como que estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Desde el ámbito, pues, desde el ámbito de las ciencias de la salud, hay otras que están haciendo desde el ámbito del arte, ¿no? Pues yo me dedico a investigar y escribir, y, y creo que al final un poco todas lo que queremos es como poner nuestro grano de arena ¿no? En el trabajo para, como decía, ¿no? Tumbar entre todos la gordofobia. Y cuando empecé a escribir yo, justamente lo que quería era como transmitir esto, de que no estamos solas. Yo quería que, como por ejemplo también con el otro libro, ¿no? El de los 10 gritos, fueran gritos comunes, que otras pudieran unirse a mi grito, ¿no? Decir, a lo que yo estaba sintiendo, porque al final estamos atravesadas por una herida común, ¿no? Y además a mí justamente lo que me pasó es que yo también creí que estaba sola. Y cuando empezamos con esta gordofobia y empiezan a llegar un montón de historias, unas más parecidas a la mía, otras un poco menos, pero todas atravesadas por la herida de la gordura, o de la gordofobia más bien, porque no es culpa de la gordura, eh, fue como, wow, no estoy sola y la gente tiene que saber esto, por eso tengo que escribirlo, ¿sabes? Como todo el mundo tiene que saber que esto está pasando y que, y que no estamos solas y que no es culpa nuestra, sobre todo, todo lo que nos pasa. Bueno, pues funcionó.
Bien, bien. De verdad, está funcionando. Vamos, vamos. Porque de otra forma, yo soy de México, jamás he salido del país, jamás, o sea, no, de otra forma, yo jamás hubiese podido llegar a esa información. ¿No? Entonces, bueno. Es absolutamente increíble. No creo que haya alguien aquí que no te conozca y que llegue por primera vez, o sea, que llegue primero al podcast y luego que conozca tu nombre, pero bueno, la pregunta forzosa de inicio, ojalá nos puedas compartir un poquito de quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas y cómo fue que decidiste que la comunidad era tan importante, ¿no? O sea, porque todos estamos como condicionados al individualismo, a estar siempre buscando exclusivamente mi beneficio y de repente en algún momento algunas personas maravillosas en el mundo se dan cuenta de que no funciona así y comienzan como tú a trabajar para los demás, ¿no? O sea, ¿cómo pasó eso? Porque de verdad es tan raro, tan poco, que para mí es todo un misterio. Bueno, yo creo que, bueno, empiezo por bueno, se me va a mezclar en realidad, por qué trabajo desde lo comunitario y quién soy y dónde vengo, ¿no? Yo soy Magda Piñeiro y soy uruguaya, soy nuestra querida Latinoamérica o Abya Yala, donde creo que lo comunitario está muy atravesado también. Es decir, es verdad que hay como una imposición constante de que cada uno se busque el guiso y piense en sí misma ¿no? Y solo tú te salvas tú y lo único importante eres tú, pero la realidad es que eso tiene una puja y como una contra muy fuerte que es el sentimiento comunitario que tenemos en nuestros territorios, que nos viene de mucho atrás, ¿no? Que es ancestral, ese sentido de la comunidad y ese sentido para mí eh, de una supervivencia que sabemos que solo es posible en comunidad, ¿no? Porque los seres humanos somos interdependientes, porque todo lo que nos pasa pues está condicionado por la sociedad en la que vivimos y si no cambiamos esa sociedad o esa sociedad nos expulsa de ella, no podemos sobrevivir, ¿no? Entonces, una de las cosas que como que siempre he tenido bastante claras es que, digamos que la salida es colectiva porque la herida es colectiva también, ¿no? Es decir, si estamos hablando de que la gordofobia es un problema social, ¿cómo va a tener una solución individual? ¿No? Es decir, por un ratito a lo mejor, ¿no? A lo mejor yo un ratito, pues yo hago terapia, por ejemplo, ¿no? Desde hace muchos años y intento pues sanar muchas heridas y traumas que llevo a cuestas, muchas debidas a mi cuerpo y a la gordofobia que ha sufrido. Pero por otro lado, la realidad es que solo la terapia no me va a salvar, porque al final yo puedo hacer terapia, pero salgo a la esquina y me encuentro pues con X persona que me vuelve a insultar, que me vuelve a decir, ¿no? Cosas gordofóbicas de nuevo, o busco trabajo y no me contratan por gorda, o yo qué sé, no me enamoro, no se enamoran de mí porque soy gorda, y entonces como que al final pues poco puedo hacer yo sola de mi individualidad si sigo enmarcada, ¿no? En esta sociedad que me sigue discriminando. Justo el otro día me decían, ¿cómo superaste vivir en esta sociedad gordofóbica? Digo, pues es que no he superado nada. Es imposible. Claro, es un proceso de todos los días. O sea, enfrentarte al espejo y decir, venga, va, otro día más luchando contra esta basura gordofóbica. Y le seguimos sobreviviendo. No la he superado, pero la sobrevivimos, ¿no? Todos los días. Y bueno, yo pues así un poco mi historia es que vengo de Uruguay, pero vivo en Canarias desde hace unos cuantos años, que migré con mi familia, como tanta otra gente que migra desde nuestros territorios, ¿no? Hacia el norte global. Eh, pues he sido una persona pues muy curiosa con las injusticias siempre, ¿no? Es decir, siempre fue algo que me movió la injusticia, sobre todo desde que emigré, y mi primera pregunta fue, ¿por qué tengo que emigrar? ¿Qué pasa en mi país para que yo tenga que emigrar? Y a partir de ahí, pues me volví una persona pues muy inquieta respecto a la política y a la economía y a todas las cosas que pasaban en la sociedad, ¿no? Y de ahí pues llegué a la gordofobia. Eh, Haciendo otros activismos y otras cosas, un día dije, pero a ver, es verdad que estamos discriminando a las mujeres, ¿no? O que existe la pobreza, que es otra forma también de excluir y de violentar y de matar a la gente, pero nadie hablaba de las personas gordas y yo había sufrido siempre mucho por mi cuerpo siendo gorda, ¿no? Entonces ahí pues un día pues hizo clic mi cabeza con este tema y junto con Carlos, que es la persona con la que
empezamos Stop Gordofobia, pues arrancamos la página. Y bueno, yo estudié luego filosofía y estudios de género, y entonces todo esto se me unió, el activismo con la academia y no sé qué, y terminé escribiendo e investigando sobre el tema. Pero primero fue la activista y luego la teórica. No sé si te Sí, conté un poco, más o menos. no, es que son como tantos temas, tienes razón, o sea, son como tantos temas que se entrelazan unos Mm, con otros, que realmente desde esas raíces latinoamericanas, ujú, um, aquí cuando nos damos cuenta de muy pequeños, muy pequeñas y muy, sí, o sea, muy chiques, la verdad es que, de repente volteamos hacia el norte del mundo y decimos: "¿Por qué ellos sí y yo no?", ¿no? O sea, desde muy, 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 muy chiquitos realmente comenzamos a hacernos esas preguntas. Ujú. exacto. O sea, Mm, porque, mi papá se tuvo que ir a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México es muy común, o sea, muy común. Nada más para que te des una idea, la mayor cantidad o sea, el mayor porcentaje de nuestro producto interno bruto viene de remesas, de las personas que mandan dinero de Estados Unidos a sus familiares. O sea, nuestra economía como país depende de ujú, los que emigran. Ujú. exacto. Y eso es brutal, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros países para que las personas, no se quedan, o sea, quieran salir corriendo a Latinoamérica? Ujú, Y nos damos cuenta desde muy pequeños. Entonces, cuando te escucho, digo, sí es cierto, desde que yo estaba muy chica, yo veía a mis tíos, a mis tías, a mis primos, que todos querían el sueño americano y yo en algún momento de mi vida también lo soñé, ¿no? O mi sueño más grande en el mundo era encontrar la forma de salir de Latinoamérica. ujú, exacto. ¿Qué es lo que Yo está sucediendo ahí? ahí está. Yo me crié también así, ¿eh? Es más, el sueño de mi padre había sido siempre emigrar, irse, que luego le cuadró cuando nosotras ya éramos, pues, más crecidas, ¿no? Mi hermana y yo, más adolescentes y demás, pero él desde muy joven había querido irse. Es el sueño de mucha gente de Latinoamérica, porque al final, pues, nuestros países están en una situación económica y política muchas veces que no da oportunidad a la gente, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotras somos chicas, chiques, pues, tú ves todo esto y te crías viendo que hay algo que está mal constantemente. Yo, por ejemplo, aquí en el Estado español hablan de determinadas crisis económicas y yo para mí toda mi vida ha sido una crisis económica, ¿no? Es decir, en Latinoamérica nuestras vidas siempre son crisis económicas. Entonces esto te genera una conciencia de que hay algo que está mal y que algo que tiene que cambiar. Y creo que eso, si tú aprendes a mirar la realidad con esos ojos, pues aprendes también a ver otras realidades, ¿no? Y a luchar contra otras injusticias, contra las que tú vives y sufres y contra otras, ¿no? Es decir, porque pienso que al final venimos de territorios que son peleones, ¿no? Que son peleones contra la homofobia, que son peleones contra la transfobia, que son peleones desde lo económico, peleones a nivel feminista, ¿no? Es decir, como que venimos de territorios que sabemos que o peleamos o no sobrevivimos, ¿no? Entonces, Sí, realmente, la historia de lucha social en Latinoamérica es muy larga. ujú, Aquí nacemos peleando. exactamente. Sí, sí. La, la vida es una constante lucha por la supervivencia y tienes toda la razón del mundo. O sea, de ahí nace como también esa conciencia colectiva, porque muy pronto nos damos cuenta de que solos pues no llegamos ni a la esquina, ¿no? O sea, necesitamos ir como Exactamente. en grupo y bueno, pues es lo que Latinoamérica nos deja en el corazón. Y después lo convertimos en una lucha, pues, bastante personal, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo, yo siempre, desde vengo como de una historia de, padres de izquierda, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, siempre en esta lucha social y política, em, del feminismo desde muy temprana edad, este, y no fue hasta después de mis 30 años que yo escuché por primera vez la palabra gordofobia. Ujú, O sea, yo tenía como esa conciencia de que, sí, estaba como de este lado de la opresión en clase, ¿no? En género, eh, y en otras cosas, pero nunca, 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 nunca había estado yo, o había yo escuchado la palabra gordofobia, y mucho menos sentía que, yo era discriminada por mi cuerpo.
O sea, pasaban muchas cosas, pero yo no podía conectar esos puntos a algo en común llamado gordofobia, ¿no? O sea, es claro que lo veía, veía que lo que hacían los médicos, veía lo que pasaba en los trabajos, tenía como estas historias de, em, bueno, sí, cumples con el perfil perfecto para el puesto, pero no eres la imagen que queremos dar en la empresa, ¿no? O sea, obviamente no te decían, pues no te contratamos por gorda, ¿no? Pero te decían, es que no eres la imagen que nosotros queremos dar, Mm, entonces no podemos darte el trabajo. O, digo, todavía le tengo terror a los médicos y a las médicas, porque cada vez que me paro ahí es, pues sí, pero es que sí deberías bajar un poquito de peso, ¿eh? O sea, sí, pero es que te duele el estómago, pero pues es por lo que comes, ¿no? Y yo con una historia como de anorexia que nadie vio porque está en un cuerpo grande, todo eso lo había vivido, pero no le podía poner nombre. No ujú, podía conectar los puntos. Y eso es algo maravilloso que tú sí lograste hacer, o sea, que tú sí pudiste comunicar con otras personas en cuerpos grandes y decir, oye, algo está pasando aquí. Sabes que además te estoy escuchando y me hiciste acordar cuando sacamos cuando me publican el primer libro, el de Stop Gordofobia y las panzas subversas, justo programamos una gira de mes y medio presentándolo por toda España. Y en el País Vasco, un compañero bueno, nos conocíamos como un poco, o sea, no éramos como los muy amigos, pero nos conocíamos un poco y sabíamos, era gordo también él, y sabíamos un poco de qué palo tiraba cada uno y al final él incluso terminó haciendo el prólogo, que es de él, ¿no? Es decir, al final con el tema de la gordofobia nos unió, ¿no? Y cuando yo por fin lo veo además en persona, presentando el libro conmigo y demás, me acuerdo que me da un abrazo y me dice, gracias por ponerle nombre. Gracias por ponerle nombre. Porque él llevaba además años escribiendo sobre esto sin haberle puesto nombre, ¿no? Él identificaba muy bien que la sociedad le rechazaba y demás, pero no había logrado ponerle nombre. Y que tuviera nombre ya era una liberación, porque al final es como, tengo un enemigo claro, es esto, ¿no? Y yo creo que Exacto. muchas personas nos pasó esto que vos decís, o sea, yo sufrí por mi cuerpo toda mi vida. Por ejemplo, mi madre, mi padre, mi hermana son testigos de lo que yo sufría por mi cuerpo, pero nunca habíamos llegado a identificar que el problema era la sociedad, ¿no? Sino que a mí, pues yo decía, no, tengo que poner una dieta porque sufro mucho, como que esa solución individual pasaba por modificar mi cuerpo, ¿no? Intentarlo, siempre dietas, nutricionistas, no sé qué. Entonces, claro, cuando el asunto es que cuando yo me encuentro con mucha más gente a la que le pasa esto, ahí es cuando empiezo a atar caos. Porque es como que esto no es mío. Es que hay una sociedad haciéndole esto a todo el mundo, a todas las personas gordas. Entonces, claro, yo al venir de otras también, como no, de otra trayectoria, de ver otras discriminaciones, esta la identifiqué así. Dije, esto está pasando, ¿no? Y hay que hablar de esto, ¿no? Pero claro, también yo tuve mi proceso hasta llegar a ese punto. Fueron muchos años de conversar con gente, fueron muchos años de stop gordofobia, em, compartiendo historias y viendo lo que estaba pasando, ¿no? Que todas teníamos historias con la familia, que todas teníamos historias con los empleos, como vos también estás contando, que todos teníamos acoso callejero donde se nos insultaba, ¿no? Entonces, historias con los médicos y es como en plan de, bueno, esto es un patrón de conducta. O sea, esto está pasando como un patrón de conducta de la sociedad con nosotras, ¿no? Y además otro de los cambios que a mí o sea, de las cosas que me pasó es que al principio yo pensaba que esto era algo que sufríamos las mujeres por la presión estética que hay sobre nosotras del patriarcado, ¿no? Porque yo venía pues de ser feminista y demás, y de repente cuando empiezo a ver también a un montón de hombres que hablan de esto, es como, no, no, esto es un sistema de opresión independiente. O sea, esto lo vi clarísimo de repente, ¿no? En la cabeza con estos momentos que la cabeza te hace y te das cuenta de cosas, ¿no? Y claro, y fue un poco ese fue el proceso, y así un proceso de años también de ir, ¿no? Un poco desentrañando a nivel teórico la gordofobia. Sí, ese proceso de observación es total y Ujú, absolutamente fascinante, ujú. porque te digo, o sea, sí, o sea, ahí está enfrente de tus ojos, lo vives todos los días, está enfrente de tu nariz, literalmente es un elefante afuera de la puerta de tu casa que no te deja salir además de tu casa, ¿no? O sea, pero no le puedes poner nombre, es tan extraño, es tan, tan, tan extraño cuando comienzas a leer y dices, wow, sí es cierto, esto está sucediendo y además es grave, ¿no? O sea, está cobrando vidas. Y es impresionante, pero
no lo ves, o sea, está tan, es tan sistémico que aunque es enorme, aunque, porque además no somos una minoría. No. O sea, no es como lo que sucede, por ejemplo, con las personas trans, ¿no? Que dicen, ah, pues es que equivale a un entre 2 y 3% de la población, que podríamos decir es una minoría y de todos modos allí los conectores que los atraviesan a ellos Ujú, y ya se dieron cuenta de ello. Los gordos no, no somos una minoría, ujú. por más extraño que parezca, no somos una minoría. Y es impresionante que no nos hayamos dado cuenta hasta la fecha de hoy, eh, esta violencia que vivimos todos los días de nuestra vida en todos lados, la escuela, la casa, la calle, el médico, el transporte público, mm, everywhere, ¿no? Totalmente. Sí, sí, además yo creo que ahí opera mucho la vergüenza, porque además a mí me pasó en este proceso de identificación que durante mucho tiempo, bueno, yo le escondía a la gente que yo estaba detrás de esta gordofobia, lo oculté durante un año por lo menos, porque me da vergüenza, porque las gordas tenemos como esto del armario, ¿no? El armario de reconocernos como gordas y además decir, pues encima estoy orgullosa y no voy a cambiar, ¿no? Es decir, estoy luchando porque dejes de discriminarme porque es tu culpa, no la mía. Ese cambio es súper duro de comunicar a tu entorno, porque tu entorno, si no sos flaca, al menos espera que estés toda la vida luchando por serlo, no que te sientas orgullosa de ser gorda, ¿no? Y que sientas orgullo de tu cuerpo y decidas quedarte ahí. Entonces, claro, todo ese proceso también es súper complejo y yo creo que esa vergüenza y esa culpa que han depositado en nosotras no nos dejaba ver que la discriminación venía de afuera, sino siempre hemos depositado la culpa en nosotras, siempre hemos creído que nosotras nos merecemos el castigo por no adaptarnos a la norma, por no ser flacas, por no hacer el esfuerzo suficiente, ¿no? Todo este discurso que nos han metido y que para mí ha conseguido que justamente nos cueste mucho dar ese paso y que hoy en día, habiendo todo lo que hay, porque ya han pasado, pues, no sé, 10 años casi desde que las primeras plataformas contra la gordofobia en el mundo habla hispana empezamos, ¿no? Que fuimos, pues, Stop Gordofobia, Gorda Cine, Constanza Álvarez, Orgullo Gordo, ¿no? Y demás. Ya han pasado casi 10 años de esto y la palabra ya es conocida y sin embargo no todas las personas gordas están de acuerdo con nosotras. Hay muchas que siguen en el closet y siguen con esto de no, no, la culpa es nuestra y tenemos que adelgazar, ¿cómo vamos a estar orgullosas de esto? Estamos todas enfermas, ¿no? Este discurso como del opresor muy interiorizado, ¿no? Y yo creo que ahí opera mucho la vergüenza, esta vergüenza y esta culpa de darnos con el látigo y decir, no, es culpa nuestra, es que yo no hago lo suficiente, es que no merezco vivir, no merezco existir hasta que adelgace, ¿no? No merezco ser feliz, no merezco nada. Nos lo han metido acá a fuego. Y yo creo que eso justo es lo que más o sea, lo que más nos ha frenado a la hora de identificar lo que nos estaba pasando. Porque si no, vos te das cuenta enseguida, ¿no? Es decir, que alguien te está atacando, ¿no? Que te está humillando, que te está agrediendo. El problema es que si vos crees que te lo mereces, te cuesta identificar que esa persona está haciéndolo mal. Crees que tú eres quien está mal. Sí, yo creo que fue exactamente lo que me pasó, ¿no? Y lo que nos pasa a muchísimas. No hablamos de esto por vergüenza, no hablamos con otras gordas de esto, no hablamos con otros gordos acerca de esto por vergüenza, Mm, porque no es una opresión que se pueda ocultar además. Es decir, no hablamos de ello, pero nuestro cuerpo no lo podemos ocultar. Entonces, obviamente, en tu familia, yo, por ejemplo, en mi familia, pues obviamente no soy la única de este tamaño, ¿no? Pregúntame cuándo me he puesto a platicar de esto con alguien en mi familia. Nunca, nunca, aunque somos varios gordos en la familia. Ujú. ¿Por qué? Porque existe como esa parte de no hables acerca de ello, ni siquiera con otros gordos, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, nunca tenemos esa oportunidad de conectar entre nosotros. Ujú. totalmente. Totalmente. Bueno, a mí me pasaba, en mi familia también había muchas personas gordas, siempre. Incluso mi padre. Mi padre es una persona gorda, pero un eterno dietante, ¿no? Es por todo lo que sufrió de peque, sobre todo de niño gordo.
Y pocas veces hemos hablado del sufrimiento que nos genera. Y yo lo intento, ¿eh? Porque yo lo intento, pero él, por hombre y por gordo, yo creo que por las dos cosas le cuesta muchas veces hablar de estas cosas, ¿no? Que son heridas muy profundas además, porque a veces también está esto de que la gente te dice, ah, bueno, yo qué sé, te dicen gorda, ya está, no le hagas caso, y es como, no, 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 no sabes el grado de dolor de esta herida. Si no la cargas, no la sabes, porque es muy dura que un rechazo corporal así tan fuerte y tan punzante a veces, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, cuesta hablar de esto, cuesta hablar de la herida, cuesta hablar incluso, pues eso, con gente cercana, ¿no? De todo esto. Yo, por ejemplo, con la persona con la que más hablaba de esto era mi hermana y es una persona delgada, pero siempre me entendió y siempre me apoyó y estuvo ahí para mí y le daba rabia además todo lo que me pasaba, ¿no? Aunque había muchas cosas que no las entendía o cosas así, pero es verdad que con otras personas gordas cuesta mucho hablar. Sí, 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 sobre todo si no están como en la onda nuestra, ¿no? es un fenómeno bastante interesante. Sí. Yo también, o sea, yo creo que esa es otra, otra cosa que pasa muy seguido, ¿no? Con quien más lo hablo es con mi hija, que tiene un cuerpo hegemónico, es muy delgada, de Ujú, forma natural, o sea, y se lo digo y lo entiende, ¿no? O sea, es como, oye, sí es cierto. Y también lo ve, por ejemplo, en su escuela o con sus compañeras y dice, oye, fíjate que pasó esto y esto y esto con una compañera gorda. Entonces lo alcanza a ver, pero entre nosotros los gordos no nos comunicamos, no hablamos mm, acerca de eso. No hablamos acerca de qué tanto duele, no hablamos acerca de que ya intentamos hacer las 10,000 dietas y no funcionó, que pasamos 3 horas en el gimnasio todos los días y de todos modos no bajamos de peso. Em, no hablamos acerca de esas cosas. mm, Muchas veces lo hablamos con personas delgadas que logran empatizar, pero ujú, no sé, yo creo que es porque no les duele o no duele tanto que, logran como convertirse como en ese refugio un poco, ¿no? O sea, no hemos logrado hacer como esa labor entre nosotros los gordos. mm, Mm. total. Sobre todo gente cercana, porque luego pienso en las redes sociales, y en las redes sociales sí que nos hemos juntado muchas, ¿no? A comunicarnos entre nosotras, a apoyarnos, a hablar. O, por ejemplo, toda la gente que escribía en Stop Gordofobia y que sigue escribiendo de forma anónima, ¿no? Comparten sus historias y denuncian lo que les pasa, pues encuentran refugio, ¿no? En la plataforma y nos apoyamos unas a otras. Pero es verdad que en el tú a tú, en la cotidianidad, cuesta muchísimo más hablar de esto que porque, no sé, es como si no todo el mundo estuviera preparado. No sé, yo, por ejemplo, esto lo conté en el libro de los 10 gritos contra la gordofobia, contaba que a mí me pasó una vez de hablar con otra gorda y yo nos nombré porque nosotras las gordas y me miró con una cara de odio que dije, ay, Dios mío, ¿cómo puedo meter tanto la pata? Claro, la saqué del closet, porque esa es otra, no podemos sacar a la gente del closet. Entonces era como en plan, ay Dios, y no hubo manera de arreglarlo, obviamente, me miró con una cara de odio terrorífica. Y, y sé que la hice, además le hice que se sintiera mal, ¿no? Porque es como una palabra que ha generado tanto dolor y demás. Entonces, es como también, bueno, y quiero hablar de esto, pero ¿cómo inicio la conversación, no? ¿Cómo hablo de esto si no sé si esa persona está en ese punto o no está en ese punto, ¿no? O, no sé, ¿qué hago? ¿Le caigo con un libro, ¿sabes? En plan, digo, mira, ¿te leíste No, sí, esto? yo de verdad que me gustaría tener así como una caja de libros de Stop Gordofobia e irlos por la calle, ¿no? A todos los gordos. Oye, te regalo este libro, oye, te regalo este libro. Mira, mi hermana, justo ahora que lo dice, mi hermana me decía que ella quería tener unas tarjetitas de Stop Gordofobia para repartirla a la gente gorda que viera. Digo, pero claro, es que luego puede ser muy violento realmente. Si la persona no está preparada para recibir, ¿qué va a pensar? ¿Me está diciendo esto por gorda? Ujú. ¿Sabes? Es que al final es un poco, ¿no? Lo que nos pasa con otro tipo de empresas dietéticas y cosas así, que buscan gordas también para esto. Entonces, bueno, es complejo, la situación es compleja, pero yo confío en que, sobre todo a través de redes sociales, la gente se está implicando, informando, y bueno, poco a poco. A mí cada 2 por 3 me llega gente nueva, en plan, acabo de descubrirte, estoy alucinando, he sufrido esto toda mi vida y no le ponía nombre, ¿no? Siempre, cada determinado tiempo me va llegando historias así, entonces creo que cada vez somos más y esto es lo importante. Sí, realmente el trabajo ha estado llegando a muchísima más gente. Bueno, yo, aunque
Stop Gordofobia lleva trabajando, como tú dices, más de una década. Yo las descubrí en el 2021, o sea, no es como que tenga muchísimo tiempo, ¿no? Me estalló la cabeza, como a todas, ¿no? Me enamoré y aquí me quedé, pero yo creo que el trabajo de las redes sociales o el trabajo que hemos estado haciendo en redes sociales y que ustedes con tantísima, yo me canso, y eso que llevo 1 año haciendo esto. ¿Cómo te sostienes después de 10 años de trabajo? O sea, ¿cómo? Yo creo que esa pregunta no tiene respuesta más que terapia, te digo. No, no, bueno. Yo la verdad es que me tomo mis descansos, hay que decirlo, yo me tomo mis descansos, hago deporte, intento como no meterme, por ejemplo, que al principio lo hacía mucho y me hacía mucho daño, no meterme en roscas de debates con gente que no vale la pena. Al principio yo discutía hasta con la última persona gordofóbica, le discutía todas las redes sociales y llegó un momento en que dije, no, bloquear, eliminar, o sea, como que tengo. Que no tienen fin, no tienen Claro, fin. no, por eso, no, entonces yo, o sea, para mí como cuidados de salud mental es eso, bloquear y eliminar todo lo que yo vea que tenga un atisbo de gordofobia, ya no, ni siquiera un odio muy visceral, no, yo veo un atisbo de gordofobia y yo borro y bloqueo, o sea, me da igual todo. Em, Luego también eso, hago terapia, ¿no? Es decir, me tomo mis descansos, hago ejercicio físico también para que esto es bueno para la salud mental, ¿no? El caminar, no sé qué, tal. Y sobre todas las cosas, yo creo que para mí ha sido estos años como de mucho trabajo y mucho activismo, han sido sostenibles gracias a las compañeras. Es decir, aparte de todo esto que te comento, pues la comunidad, ¿no? Es decir, yo cuando he estado mal, que he tenido varios momentos, ¿no? En los que, bueno, no me agarra bien algo, o he tenido hace poco incluso, ¿no? Un ataque a través de las redes sociales, bueno, pasan cosas, ¿no? Y las compañeras, la red siempre ha estado ahí, ¿no? Es decir, tanto las presenciales como las virtuales, pues apoyando, compartiendo, denunciando, mandando mensajitos de amor, de abracitos virtuales. Entonces una se siente arropada y acompañada. Y al final, pues la sensación es, por esto lo hago, ¿no? Por esto lo hago porque nos merecemos una vida mejor todas, porque nos merecemos una vida libre de violencia, porque, no sé, quiero que me deje de pasar que cuando veo un niño o una niña gorda caminando por la calle piense, joder, la que le espera. Quiero dejar de pensar eso, quiero pensar que no le va a esperar lo mismo que a mí, que va a poder ser feliz, que va a poder hacer deporte si quiere, que va a poder comer tranquila, que va a poder encontrar ropa, que va a poder jugar, ¿no? Todo esto quiero para mí, quiero para mi sobrino, que también es medio gordo, lo quiero para las que vienen y para las que estamos ya mayores también, ¿no? Es decir, entonces yo creo que eso es ahí la fuerza que también me impulsa a seguir para adelante. Sí, porque la verdad es que hay muchos momentos en que dan ganas de renunciar. A mí me pasó un poco parecido, principalmente en TikTok al principio, ¿no? Hacía videos y me peleaba con cuanto eh, gordofóbico llegaba y trataba de explicarles, ¿no? Por la buena, por la mala, con chistes, con sarcasmo, con un montón de papers, y es infinito. O sea, Ujú. llegan nuevos y nuevos y otros y otros y otros y dije, no, esto no está funcionando. Entonces, esto no, no No, es es por que aquí. la gente que no quiere oír no va a oír. La gente que no te quiere escuchar o leer no lo va a hacer. Entonces, yo tenía una profe de la facultad que siempre nos decía que teníamos que clasificar a la gente con los colores del semáforo. Verde, los que están de acuerdo contigo, amarillo, con quienes puedes debatir, y rojo con los que no hay comunicación, no está pasando. Entonces, que la gente de color rojo, no te gastes tu tiempo, que inviertas tu tiempo en, por ejemplo, color amarillo, ¿no? Esta gente que, aunque tenga dudas, te está escuchando, se está cuestionando, ¿no? Y pueden llegar a un punto común. Ese es el punto para mí. Sí, y tienes toda la razón del mundo, ¿no? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Claro. Que O si no te sea, desgastás, te quemás, tenés ganas de dejarlo, te duele además, porque, a ver, que te llegue un mensaje insultante al día, ok, pero que te lleguen miles, a lo mejor, ¿no? Que te venga una horda de gente y tú con todas quieras discutir y debatir y demostrar tu punto, es como, no sirve de nada. O sea, realmente eso no. De momento, es gente que todavía no está preparada para escucharnos y no está dispuesta. Ya llegarán en otro momento. sí,
Sí, es muy importante esta parte como de cuidar nuestra propia salud mental, ¿no? Sí. Porque sí es cierto, o sea, cuando lo haces una vez por semana, a lo mejor no hay problema, pero si estás expuesto todos los días durante años, es un desgaste impresionante. O sea, es estar Mm, luchando contra la corriente, y una corriente muy grande durante años, que es exactamente lo que tú has estado haciendo, porque te has expuesto de una forma impresionante. Mm, de repente, el anonimato te protege, ¿no? mm, Pero cuando tú ya no eres anónima, cuando tu nombre, suena por todos lados, cuando eres un referente, además de la lucha, cuando, em, eres, pilar de la comunidad, el desgaste es monumental, o sea, es una total. cosa Sí, o sea, yo desde, increíble. por ejemplo, desde Top Gordofobia con el anonimato, para mí aún así era duro, porque leía todos los días historias súper dolorosas, ¿no? De compañeras y bueno, compañeras, compañeros, compañeros gordos, eh, y era súper duro, ¿no? Pero el anonimato me protegía. Y es verdad que con la publicación del primer libro, ese anonimato lo perdí, y para mí, esto fue en el 2016, con la publicación del primer libro, la gira y demás, yo un día me doy cuenta que si ponías en Google Magdalena Piñeiro, te salía una foto mía. Y entré en un ataque de ansiedad brutal y estuve en una etapa de pues, como 6 7 meses en tratamiento por problemas de salud mental, porque a mí me afectó muchísimo perder el anonimato, saber que cualquier persona podía saber quién era, que cualquier persona tenía una foto mía, ¿no? Es decir, fue un proceso muy duro de aceptación de quién era ahora Magdalena Piñeiro. O sea, pero en plan muy, muy duro, ¿eh? Depresiva. Fue una etapa, yo recuerdo ese año además como con la alegría de haber publicado el libro y lo importante que fue, pero a su vez lo gris que fue luego todo para mí en mi proceso de aceptación del cambio vital que supuso esto, ¿no? Porque también mucha gente a veces piensa, ay, qué guay, ¿no? En plan, tenés no sé cuántos seguidores en Instagram o te conoce, no sé, y es como, bueno, es duro. Yo lo hago porque creo en esto, ¿no? Y al final, pero estás arriesgando una parte muy importante de tu vida también, ¿no? Es decir, porque al final estás expuesta a muchas cosas, a muchos comentarios, a muchos insultos, a muchas agresiones, a comentarios de todo tipo, a sentirte tremendamente vulnerable porque esté tu cara ahí, porque al final es que estaba tu cara ahí, ¿no? Entonces, es duro a veces, pero llegó un momento en el que no había marcha atrás y tuve que asumirlo y ese proceso, pues, ahí estamos. Sí, porque además pierdes total y absolutamente intimidad, ¿no? O sea, cualquier, Ujú, mm, comentario que hagas es escrutinado a palabra por palabra, juzgado y por propios y por ajenos. O sea, está de este lado como la presión de la comunidad de ser lo que la comunidad considera como congruente, y por el otro lado está esta lucha constante contra el sistema, ¿no? Y la gordofobia atacando. Entonces es una presión doble, ¿no? mm. Está siempre Sí, y cuidando cada además palabra, cada imagen, cada cosa, no es total, total. Y además con lo visceral que es la gente gordofóbica, porque es muy visceral la gente gordofóbica. O sea, yo, por ejemplo, el vídeo de la charla TED, que había hecho un comentario y tuve que desactivar luego las notificaciones de la gente que me respondía, porque, vamos, entraba a ver la charla TED mía y ves los comentarios y la mayoría son gordofóbicos y es súper doloroso porque además es una gordofobia, eso, muy, muy visceral, muy dañina, ¿no? Muy violenta. Y yo creo que además, eso como decía una compañera chilena, Gaby Contreras, que además decía que justamente el activismo gordo además es muy poco agradecido porque te enfrentas a gente muy violenta desde la comunidad científica, por ejemplo, y además el reconocimiento que tenemos, las que nos exponemos, ¿no? Y estamos ahí, pues en primera línea a lo mejor, o visibles, o como le queramos llamar, incluso las que no están tan visibles, pues, pues no recibimos desde las activistas, digamos, como, no sé cómo explicarlo, como un reconocimiento a qué bien esta activista, ¿no? Yo que sé, hay activistas feministas, ¿no? Que tienen como un renombre, reconocimiento, bla, 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 pero nosotros al final son las gordas que se están quejando, porque la propia gordofobia hace que nuestro activismo tampoco sea valorado, ¿no?
Entonces es todo, o sea, todo, la exposición, la poca valoración desde otros activismos, el tener que pelearnos no solo con las gordofóbicas o los gordofóbicos viscerales, estos científicos, sino también con feministas, con otros colectivos, ¿no? Que son de lucha social y sin embargo no reconocen la gordofobia porque hay la salud. Entonces es como demasiados frentes abiertos, ¿no? Es agotador para cualquiera, para las que estamos expuestas y para las que no. Porque además las que no están expuestas a lo mejor en redes están en la lucha constante con sus familias y las familias también son un duro campo de batalla, ¿no? Entonces, al final cada una en su trinchera la estamos peleando como podemos y es una batalla dura, yo no lo voy a negar esto. Muy dura, o sea, muy, muy, muy dura, porque, como tú dices, es tan poco reconocido que no es nada más abrir paso en favor de los derechos, sino estar, por otro lado, como cuidándote de todos lados, incluso dentro del activismo, dentro de tu familia, tus amigos, tu pareja, tu salud, como tú dices, ¿no? O sea, estás cansada, con una salud mental en el filo del abismo y llegas con el psicólogo, con el médico, con el nutricionista y te dicen, ah, sí, es que es porque estás gorda, necesitas una dieta. ¿No? Y tú en Entonces, ¿por plan, qué? tú también. Exacto, Pesado. no hay refugio. Sí, Los total, refugios son caray. muy pequeños. Los Sí. refugios son muy pocos, ¿no? Entonces, yo creo que queda muchísimo camino por delante, principalmente en crear espacios donde las activistas, los activistas, activistas puedan descansar. Sí, y nos sintamos entre todos también, nos apoyemos y nos sintamos valiosas. Yo, por ejemplo, te estaba escuchando ahora diciendo esto, ¿no? De que no tenemos espacios de paz ni de tranquilidad. Y, y pienso, por ejemplo, en todo este movimiento antirracista que ha habido de las propias familias, de las propias comunidades de Black is Beautiful, ¿no? De todo el refuerzo que hacen padres y madres negros, por ejemplo, con sus hijos, para que entiendan que su piel es hermosa, que su comunidad es valiosa, que su existencia es válida, ¿no? Y cuando veo esos vídeos que me encuentro en Instagram, porque sigo muchas cuentas antirracistas, eh, vídeos, ¿no? De padres y madres apoyando y demás, pienso, ¿cuántas gordas y gordos no tuvimos eso, ¿no? Eso de que al menos en casa nos dijeran, está todo bien, sos preciosa, sos hermosa, tu cuerpo es válido, tu existencia es válida y merece la pena, ¿no? Porque las personas gordas muchas veces no encontramos ni siquiera en nuestros hogares o en nuestros grupos de amistades un oasis o una tranquilidad a toda la violencia que sufrimos fuera, ¿no? De estos espacios más íntimos. Y por eso no nos ha quedado otra que crear espacios con otras personas gordas, porque no estaba en casa tampoco, ¿no? Entonces, es lo que Sí, nos queda. ahora que lo dices, digo, cada vez que escucho de esto, descubro más violencia y digo, wow, de verdad Ya, que esto es impresionante, ¿no? Pero tienes toda la razón del mundo. O sea, por ejemplo, en la comunidad autista, ¿no? ujú, Pero hay muchísimo movimiento por parte de padres de personas autistas que intentan hacer lugares seguros, ¿no? ujú, Afortunadamente y gracias a todo su trabajo, también la comunidad LGBT+ ya comienza a encontrar en sus propias familias lugares seguros, sí, que también total. ha sido algo que ellos se han tenido que Buscar bancar a la afuera. fuerza, ¿no? Sí, totalmente. O a través de la lucha. Mm, Y la comunidad gorda todavía no podemos cantar esa victoria, ¿no? O mm, sea, no veo a ningún padre, padres delgados, por ejemplo, o padres con cuerpos un poco más normativos, saliendo a luchar por los derechos de sus hijos para tener espacios seguros donde sean libres de violencia. Todavía no podemos cantar esa victoria, ¿no? mm, No existe, al contrario, o sea, estamos como, dejen de poner a los niños a dieta, dejen de decirles que su cuerpo está mal, por favor, dejen de quitarle las galletas y esconderlas en la alacena para que ellos no se los coman. O sea, la violencia que vivimos desde el hogar mm, es impresionante, en las escuelas, en todos lados, ¿no? Todavía sí, no podemos decir nosotros como adultos,
un poco ya tenemos como esta parte, ¿no? De crear redes, de crear comunidad, de abrazarnos entre nosotros, aunque sea a la distancia, pero los niños no tienen eso. Mm. Mm. Están súper vulnerables frente al mundo. Totalmente. Como lo estuvimos nosotras también, las niñas gordas, ¿no? Mm. Por eso creo que es tan importante que tomen conciencia, por ejemplo, padres, madres, profesorado, cuanto antes. Que dejen de pensar, por ejemplo, como piensan muchos y muchas profes de, bueno, le hice un chiste de gordos, es una broma, es entre niños, cosas de chiquillos. Como no, no, esto es violencia y hay que señalarlo como tal. Y si no se interviene, el bullying va a seguir. Entonces, pues cuando hay que crear la mayor cantidad de conciencia posible. Sí, bueno, todavía queda como muchísimo camino por andar. Pero en él estamos, que es lo importante. Y cada vez somos más, además. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me alucina esto. Si hace 10 años, cuando empezamos con Stop Gordofobia, me hubieran dicho que íbamos a llegar hasta acá, me hubiera reído y hubiera dicho, sí, claro. Y mira dónde estamos. Claro que sí, poco a poco. Sí, yo creo que ya esa visión que tú tienes de hace 10 años a la fecha debe de ser impresionante, ¿no? O sea, yo también pienso mucho en eso. Yo aquí en México, aunque es un país donde habemos ya hay bastante movimiento, Ujú. aún así me siento bastante, es tan poquito, tan chiquito, ¿no? O sea, es como sí, habemos un grupito, pero, o sea, contra los 100 millones que somos, ¿no? Un poco más de 100 millones que somos en México, lo veo tan, 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 tan pequeño. Mm. Hace 10 años eran muchísimo menos, o sea, cómo ha crecido la comunidad en esta década y verlo crecer así debe de ser una experiencia increíble. Sí, es alucinante. No, no te lo voy a negar, es alucinante ver cómo se ha ido expandiendo. Yo me acuerdo además cuando empezamos con Stop Gordofobia que me descargué como que todas las imágenes que había encontrado de gordofobia y eran muy pocas. Y dije, ay Dios, va a llegar el momento en que se me van a acabar las imágenes. O sea, los dibujos. Y de repente, claro, empezó a haber ilustradoras, fotógrafes, no sé qué. Y de repente empezó a haber un montón de contenido que era como, claro que hay contenido, claro que se está haciendo. Entonces, como que se expandió. Y no sé, cuando empezaron ya a salir en los medios de comunicación, cuando la gente decía gordofobia, la gente sabía a lo que te referías. Yo las primeras charlas que daba, digo, vengo a hablar de gordofobia. Y la gente me decía, ¿gordo qué? Y ahora digo, venga a hablar de gordofobia. ¿Saben lo que es? Y todo el mundo, sí, claro. ¿Sabes? Y esto es un cambio que yo viví en cuestión de eso, de 8 o 9 años, que es alucinante, o sea, alucinante la evolución que ha habido. Entiendo la sensación de que todavía es poco, ¿no? De que todavía queda como siempre tenemos que estar explicándonos, que todavía pues queda mucho trabajo que hacer con las familias, en los centros educativos, ¿no? En los medios de comunicación, que sigue la Organización Mundial de la Salud dando por saco, insoportable, ¿no? Es decir, como Dios, queda mucho por hacer, yo esto no lo niego, pero también quiero que sepamos y que tengamos claro que hemos recorrido un trozo de un camino muy difícil, porque cuando recién se empieza es difícil, y esto se ha ido expandiendo y sigue creciendo, ¿no? Y estamos avanzando lento, pero seguro además, ¿no? Un paso firme y creo que esto, nos tenemos que quedar con esto, que es muy importante. Como decía, creo que era Galeano, lo de vamos despacio porque vamos lejos, ¿no? Vamos a cambiar el mundo, entonces vamos a tomárnoslo con la calma que requiere y con esa calma ir haciendo las cosas bien, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Transmitiendo ideas, formando gente, sensibilizando, haciendo nuestros podcasts, ¿no? Nuestras ilustraciones, nuestros libros, y que la gente poco a poco pues vaya generando esta conciencia y por fin llega un punto en el que se acepte la diversidad corporal como tal, ¿no? En general, en su amplio concepto. Sí, yo creo que es eso, ¿no? De lo que se ha logrado en esta década, va a llegar multiplicado en la siguiente década. Sí, O total. sea, si Confío. esto se logró en la primera década, el trabajo se va a multiplicar en la siguiente década y en la siguiente década. Y yo, bueno, esa es mi esperanza, es mi utopía, es mi sueño, ¿no? De que si se ha avanzado tanto en estos primeros 10 años, va a ser el doble en la siguiente década, ¿no? Porque ya somos más, porque ya hay más medios de comunicación hablando de ello. Apenas vi un artículo en la BBC, o sea, No me digas. acerca de, tal vez, o sea, el título dice, tal vez nos estamos equivocando con el IMC, y yo así de, ¡oh!
Que no, Tal vez. Espérate, que te lo llevamos diciendo un tiempito, cariño. como 70 años nomás, ¿no? Pero, Sí, ¡guau! pero bueno. Bueno, bueno, bien, bien, poco a poco, ¿viste? Entonces, es pasitos que se notan, ¿no? Que antes Mm, era impensable. total. Y todo ha sido de verdad que gracias al trabajo de personas como tú, que han sido total y absolutamente valientes, heroínas y héroes, ¿no? Que han superado todo lo que tú superaste, porque de verdad, o sea, se dice fácil, pero yo entiendo que de fácil no tiene absolutamente nada. Todos los días es levantarse y dar el 1000% de en materia económica, ¿no? Porque el activismo te hace renunciar a muchas cosas económicamente hablando, moral, emocional, físico, o sea, realmente dejas la vida en el activismo, ¿no? Entonces, y de no ser por ese trabajo tan maravilloso que han hecho, yo no estaría aquí, ni siquiera viva, yo creo, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecer profundamente tu trabajo, eh, el amor y la pasión que le pones, porque es invaluable. Mm, salvas vidas, de verdad. Gracias por tus palabras, compi. A mí el activismo también me salvó la vida. Yo creo que sí, que identificar al enemigo fuera y no dentro de nosotras, como siempre digo, ha sido un paso tremendo para muchas. Entonces, seguimos, vamos a tumbar, ya verás. Gracias. Ya verás. Pues muchísimas gracias. Eh, quisiera que esto no se acabara. Me encanta, es un placer platicar contigo, un verdadero honor. Nada más. Igualmente, repetimos cuando quieras, ¿eh? Yo creo que sí, o sea, ahí lo voy a anotar y Claro, avísame y repetimos cuando quieras. Hablamos de otro tema, en otro podcast. muchísimas gracias. Vale. Bueno, gracias a ti. Y para los que quisieran encontrarte en redes, recuérdanos dónde podemos encontrarte. Ah, bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como La Magduchi. La Magduchi. Si ponen Magdalena Piñeiro Instagram, seguramente les sale igual en Google. Y, y bueno, y detrás de las redes de Stop Gordofobia también. Stop Gordofobia está en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos varias compañeras ahí detrás de ese perfil, pero también pueden contactar conmigo a través de ahí. Muchas gracias. Y no sé si quieres agregar algo más, algún mensaje para todos los activistas que están allá afuera en sus propias batallas. Pues que no están solas, que somos muchas y que estamos cambiando el mundo. Muchísimas gracias. No me queda más que agradecerte, agradecer a todos los que nos escucharon. Gracias por dejarnos entrar a su vida y nos vemos en la siguiente temporada y en el siguiente capítulo de Salud Incluyente. Gracias, Magda.